Leyendas de Brasil. Brasil es una hermosa tierra con una rica historia y cultura, en la que se mezclan la herencia de los pueblos precolombinos e indígenas con las influencias de las culturas europeas. Son muchos los mitos y leyendas brasileñas que han surgido con el paso de los tiempos, las cuales pretenden dar una explicación al mundo, la realidad y los diferentes fenómenos y sucesos que preocupaban o asombraban a sus pobladores. El nacimiento de la noche. Uno de los fenómenos que siempre ha llamado la atención a todas las culturas y sobre la cual siempre han buscado una explicación es la llegada de la noche, y las leyendas precolombinas de las tribus que poblaban Brasil no son la excepción. Dice la leyenda que al principio de los tiempos solo existía el día, pero un día la hija de la Cobra Grande le dijo a su marido que deseaba ver la noche. A pesar de que su esposo le decía que esta no existía, ella insistió en que sí lo hacía y que su padre la guardaba. El marido envió a sus empleados a casa a la Cobra Grande en búsqueda de la noche. La Cobra Grande decidió satisfacer la voluntad de su hija, dándoles a los empleados de esta un coco de Tucumán, en el cual la albergaba, pero advirtiéndoles de que no la abrieran o de lo contrario todo se oscurecería. Sin embargo, en el viaje de vuelta, la curiosidad les pudo e incumplieron la recomendación del dios, abriendo el coco y provocando que apareciera la oscuridad. Junto con ella aparecían las criaturas de la noche y diversos animales. Junto con ella aparecerían las criaturas de la noche y diversos animales. Únicamente la hija de la Cobra Grande entendería lo que había sucedido, decidiendo para poner fin a la oscuridad arrancarse un cabello y pasarlo por en medio de ella. Esta acción separaría lo claro de lo oscuro y haría que volviera el día, pero teniendo como resultado que en adelante la mitad del tiempo fuera de día y la otra mitad de noche, naciendo la sucesión actual entre ambos momentos. Además, los empleados fueron castigados, siendo transformados en monos. Las cataratas de Iguazú. Existen también numerosas leyendas que nos hablan de la historia del surgimiento de diferentes accidentes geográficos de Brasil. Una de ellas es la leyenda de las cataratas de Iguazú. Dicha leyenda nos cuenta que la gigantesca serpiente Boi habitaba en el río Iguazú, a la cual los nativos guaraníes ofrecían en sacrificio a una joven a la cual arrojaban al río. Sin embargo, en una ocasión, un hombre de nombre Tarobá se enamoró de la joven Naipí, quien iba a hacer el sacrificio de dicho año. Tarobá, que anteriormente había intentado convencer a los ancianos del pueblo para que no la sacrificaran, decidió coger una canoa y raptar a la joven para salvarla. La gran serpiente, furiosa ante el rapto del que iba a hacer su sacrificio, los persiguió y terminó por golpear el río, dividiéndolo en dos, de tal modo que Tarobá y Naipí fueron atrapados y creando junto con ellos las cataratas del Iguazú. Las aguas que caen en ellas son el cabello de la joven, mientras que Tarobá terminaría siendo transformado en árbol. La gran serpiente los vigila desde el fondo, pero cuando en las cataratas se forma el arco iris, ambos jóvenes se reencuentran. La leyenda de Ajuricaba. Algunas de las leyendas originarias de Brasil hacen referencia también a fenómenos históricos de gran relevancia, como la vivencia por parte de la población indígena de la llegada y los conflictos y las luchas con los primeros europeos y concretamente en este caso de los portugueses.
También nos cuenta la historia de uno de los líderes indígenas más conocidos de la tribu de Manaos, Ajuricaba. Dice la leyenda que Ajuricaba nació frente al río Negro, siendo pronosticado por su abuelo que se volvería el líder de su pueblo y que sería siempre protegido por la diosa del río, Maori. Sus proezas y su espíritu guerrero eran notables ya desde joven. Sin embargo, un día llegaron las grandes embarcaciones de los primeros europeos y pronto estallaron los conflictos entre ambos pueblos, los cuales se mantuvieron durante años. Los portugueses se retiraron hasta en 5 ocasiones, pero sabiendo que volverían. Ajuricaba utilizaría múltiples emboscadas y lucharía con valor, pero en una de las batallas sería finalmente hecho prisionero y encadenado por los portugueses, que planeaban usarlo como trofeo de guerra y llevarlo a Portugal. Sin embargo, antes de llegar a ello, Ajuricaba decidió morir, se arrojó al río, en manos de la diosa que su abuelo pronosticó que le protegería. Se dice que en noches de luna llena aún puede verse en el río una canoa blanca, en la cual viaja Ajuricaba. La leyenda del río Amazonas. El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo, siendo una fuente importante de agua y vida para los territorios de los cuales pasa, incluyendo Brasil. En esta tierra también existe una leyenda respecto a su origen. Dice la leyenda que en un tiempo en que los animales aún no podían hablar, el sol y la luna se enamoraron mutuamente. Sin embargo, prontos, ambos fueron conscientes de que su amor era imposible, ya que su cercanía provocaba la destrucción del otro. Mientras la luna apagaba el sol, este derretía la luna. Y no solo eso, sino que su unión provocaría inundaciones que terminarían con la tierra. Ello haría que finalmente decidieran separarse, algo que provocaría que la luna llorara desconsoladamente durante días. Sus lágrimas llegaron al planeta, pero el hecho de que fueran agua dulce haría que fueran rechazadas por el mar, de tal manera que terminarían por transformarse en un gigantesco río, el Amazonas. La pisadeira. Una de las leyendas de Brasil nos habla de la criatura conocida como la pisadeira, la cual es considerada la representación física de las pesadillas. Esta criatura tiene cuerpo de anciana esquelética, con unas uñas largas y amarillentas, nariz de halcón y boca abierta de la cual únicamente surgen carcajadas horribles que solo quienes ella elige pueden oír. Se dice que esta criatura acecha a las personas desde los tejados, saltando sobre el pecho de los dormidos, especialmente tras la somnolencia posterior a la cena, y generando una asfixia que paraliza a su víctima. Esta es consciente de lo que ocurre, pero no es capaz de moverse o reaccionar, y frecuentemente tendrá la sensación de estarse ahogando y a punto de morir al despertarse. La pisadeira puede encontrar más divertida la situación en cuanto mayor miedo tenga la persona, pudiendo prolongar y repetir su ataque. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Deja tu comentario diciendo cuál fue tu leyenda favorita.